Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Albert Acosta Ortega, soy estudiante del profesorado en Lengua y Literatura Castellana del Instituto de Formación Docente de María Auxiliadora. El día de hoy les voy a estar hablando un poco sobre la diferencia entre la lengua, el habla y el dialecto, que aunque son similares, son totalmente diferentes y son los que nos ayudan a comunicarnos y también a entender un poco mejor cómo se forma nuestra cultura. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el habla, el dialecto y la lengua? Ahora bien, primeramente tendemos al habla, que es la manifestación individual y concreta de la lengua, es decir, que se da cuando nos comunicamos con otras personas. Utiliza el lenguaje oral para expresar ideas o sentimientos a través de sonidos articulados. Cada vez que yo me trato de comunicar con alguien más es o para darle una información o para recibir algún tipo de información. Es única para cada persona, ya que cada hablante tiene su propia forma de usar la lengua. Y esto también varía dependiendo de la situación y con qué personas me encuentre. Por ejemplo, si yo estoy en una institución enseñando, voy a tratar de utilizar un lenguaje mucho más técnico, porque esa es la manera que yo tengo de dirigirme a mis alumnos. En cambio, si voy a estar con mis familiares o con un grupo de amigos, mi lenguaje va a ser un poco más vulgar, es decir, que me voy a dejar llevar un poco más por la libre expresión, ya que no siento o no tengo esa presión de hablar correctamente o de una forma más técnica. Y no solo sea dependiendo de la situación en donde esté, sino con quién esté. Por ejemplo, aunque esté en mi casa, si me llega a visitar una persona que, por ejemplo, podría ser mi jefe o mi docente, trataría de utilizar un lenguaje mucho más técnico, porque es una persona con un cargo más alto que yo. Por lo tanto, siempre voy a tratar de dirigirme a él con respeto. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes del habla? Primeramente tenemos la articulación, que es la producción de sonidos con el aparato fonador. En la articulación se conforman también lo que son los dientes, los labios, la lengua, y depende de la manera que utilizamos esos órganos, se produce cierto sonido, que es lo que utilizamos para hablar. Por ejemplo, cuando voy a decir la palabra gato, mis labios forman cierta estructura que permite que esa palabra se escuche y suene bien. Después tenemos la voz, que es producido por el sonido o más bien por el aire que pasa por nuestras cuerdas vocales. Esta voz puede variar dependiendo de la persona, puede ser aguda, puede ser más grave, y así también puede variar dependiendo de el idioma del que se hable. Por ejemplo, el portugués es una voz mucho más fuerte que el castellano. Así también el guaraní parece que tiene que usarse más la fuerza para que suenen las palabras. Y por último tenemos la fluidez. La fluidez es el ritmo o cadencia del habla. Es decir, cuando yo quiero comunicarme, por ejemplo, de una manera más técnica, siempre trato de hablar lentamente para que se entienda mejor lo que quiero decir. Pero si estoy en confianza, puedo hablar mucho más rápido porque si me siento más libre de expresarme con las personas con quien estoy. Dialecto. El dialecto es una variante regional o social de una lengua. Eso quiere decir que depende de la zona que te encuentres, tendrán un dialecto diferente. Cambian palabras, pronunciación o expresión según la zona o grupo social. Aquí en Itapúa tendemos mucho a utilizar el dialecto quete. ¿Queta? ¿Queta te pasó? ¿Por queta? O si no, el pico. ¿Por qué pico? ¿Quién pico fue? Son palabras que utilizamos mucho en nuestro día a día porque nos acostumbramos a ellas. En cambio, cuando otra persona de otro lado viene y escucha esas palabras, queda confundido o si no, directamente queda asombrado porque nunca antes escuchó que alguien dijo o pronunció ese tipo de palabras. Todos los dialectos pertenecen a una misma lengua, pero reflejan la diversidad cultural y geográfica. Por ejemplo, en Latinoamérica casi todos hablamos español, pero hay dialectos dependiendo de cada país. En Argentina se utiliza guacha para decirle o referirse a una novia. En cambio, acá en Paraguay estamos acostumbrados a que guacha sea el garrote. O si no, el famoso popote. Popote se utiliza mucho para referirse a la pajilla, como conocemos acá, o pajita, en Colombia. Pero en cambio acá, si alguien nos dice, che, me pasas un popote, nadie va a entender, porque ese no es nuestro dialecto.
Y como dije, aunque hablen el mismo idioma, tenemos dialectos diferentes. Características. Es regional social. Eso quiere decir que se hablan áreas geográficas o grupos específicos. Por ejemplo, si vas a un grupo de amigos y tú no conoces a nadie y escuchas una palabra y todo el mundo se empieza a reír, pero tú no entiendes, es probablemente que estén utilizando un dialecto. Es decir, que no es el significado real de la palabra, sino que lo utilizan para llamar eso a otra cosa. Solamente ellos lo entienden, por eso se refiere a que es de grupos específicos. Pero se suele recorrer mucho y empieza a esparcirse. Variedad lingüística. Produce cambios en el vocabulario, la pronunciación y la gramática. Y además de que nunca un tipo de dialecto es inferior ni superior a otro, porque todos los dialectos son válidos y reflejan la identidad cultural. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la lengua. La lengua es un sistema estructurado y común de signos y reglas que usa una comunidad para comunicarse. Por ejemplo, acá en Paraguay somos un país bilingüe. ¿Eso qué quiere decir? Que utilizamos dos idiomas, el castellano y el guaraní. De hecho, somos casi el único país que tiene como materia educativa lengua guaraní. Por lo tanto, más del 40% de la población paraguaya aún habla ese idioma, aunque con el tiempo se está perdiendo y por eso es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos para que no se pierda. Porque así como lo dice, está ligada a la cultura e identidad de nuestra nación. En otros países, como por ejemplo en Perú, también tiene su segundo idioma, que sería, bueno, en realidad el primer idioma de ellos es el quechua, el segundo idioma es el castellano, pero con el tiempo el castellano pasó a hablarse por el 83% de la población, dejando al idioma indígena en segundo lugar como más hablado. Este tiene más de 30 variantes que se hablan en diferentes zonas, como lo son el Ashaninka, Shipibo-Conibo, Aguayún y otros. Y como última característica tenemos que es la base para el habla. El habla concreta la lengua en la comunicación diaria. Esto quiere decir que es un fenómeno colectivo y organizado que perdura en el tiempo y se concreta cada vez que hablamos. Es mucho más que simplemente palabras, es parte de nuestra esencia y nuestra cultura. Algunos errores que solemos cometer cuando confundimos estos conceptos se da, por ejemplo, cuando le decimos a una persona, che, mira, qué dialecto tan particular que tenés. En realidad no, esa es su forma de hablar, ese es su habla, no dialecto. Porque dialecto, como dijimos antes, es una variante regional de un grupo de personas de una sociedad. En cambio, si una persona particular habla de una manera distinta, ese es su habla, su forma distinta de decir las palabras. Y también confundimos mucho, por ejemplo, el dialecto con la lengua, porque el dialecto es solamente lo que se utiliza palabras distintas en una región. En cambio, la lengua es el idioma. Por ejemplo, acá en Paraguay utilizamos el castellano y el guaraní. En cambio, en otros países como Estados Unidos utilizan el inglés, en China el chino. También hay diferentes tipos de idiomas en el chino otra vez, que sería como el chino mandarín, el chino tradicional, y esos son idiomas, no son dialectos. Que sí, aunque sean en distintas regiones, se refiere a la palabra idioma. Bien, esta fue toda mi presentación. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido la diferencia entre lengua, dialecto y habla. Ahora les voy a dejar con algunos errores para que se rían un poco. Algunos errores comunes que solemos utilizar cuando confundimos este tipo de conceptos es, por ejemplo, cuando le decimos a una persona que tiene un dialecto muy distinto, ¿cuánto? Castellano. Y el día de hoy estaremos hablando de... ¿Qué es la U? Cámbiate. Los errores más comunes que se suelen, creo que dije, algunos errores